Una mañana del 14 de diciembre del 2012, el joven Adam Lanza, un joven de 20 años, se levanta de su cama, toma una de las tantas armas que su madre le había permitido tener, mata a su madre en el pueblo de Newtown, Connecticut. Luego de matar a su madre, la deja sentada en la cama, normal, recostada de la espalda de la cama, en pijamas. Se dirige a la escuela Sandy Hook. Y allá en la escuela Sandy Hook, donde él había sido un alumno, mata 20 niños, mata 6 adultos y luego se suicida él. 28 personas murieron ese día, incluyendo al joven Adam Lanza, el que hizo la masacre, a su madre Nancy Lanza. Y no solamente eso, se suicida él. No lo mató la policía, sino que él mismo se suicidó. Fue el tiroteo más grande perpetrado por una sola persona en la historia de los Estados Unidos, después, por supuesto, de la masacre de Virginia Tech, para los que lo recuerdan, del Tecnológico de Virginia, y después de la masacre del Club de Orlando, el Club Force de Orlando, en donde murieron más de 30, 40 personas que se llamaban a sí mismos homosexuales. Se metió una persona de la línea de los musulmanes y los eliminó. Y no hubo quien se metiera a defenderlos, incluyendo a 3 o 4 vecinos que tenía de un mall que me queda cerca, que tienen una barbería, y en ese mall todos los que van a aprender, es como una escuela, todos los que van a aprender allí parece que son de esa línea y ellos tienen sus propias barberías. Ese día cerraron la barbería y el dueño de la barbería se llevó a todos los compañeros con él y allí murieron todos. Y luego también del tiroteo de Las Vegas, en donde alguien subió a la habitación de un hotel y en un concierto que iba a ver comenzó a disparar y mató. Pero el tiroteo de esa escuela, la masacre de esa escuela, fue uno de los más grandes en la historia de los Estados Unidos, hecho por una sola persona. Más adelante, un músico llamado Ryan Murphy escribió una especie de lullaby, que es en español como una especie de canción de cuna. Y en esa canción de cuna, el joven músico Murphy, que había sido ex alumno de la escuela Sandy Hook, quiere narrar como la historia de unos padres o la tristeza de unos padres por las notas musicales que él usa en esa instrumentación. Él representa a los padres que le dijeron a sus hijos adiós en la mañana y nunca más lo volvieron a recibir en casa. Él representa a los padres que escribieron una canción de cuna y un cuento infantil para contarles a sus hijos, antes de ir a la cama. Y estos se durmieron sin escuchar la historia y sin escuchar la canción. Nunca más regresaron a casa. La moraleja de esta introducción es que muchas veces nosotros vamos a querer hacer reconciliación cuando ya es muy tarde, porque la sociedad está llena de rechazo. La sociedad tiene gente que ha sido rechazada, entre ellos muchos en la iglesia, y luego su rechazo lo sufre la iglesia, lo sufre la sociedad, lo sufre la escuela, lo sufren personas que no tienen nada que ver con ese rechazo. En otras palabras, quiero hablar con ustedes sobre el tema escapando de las raíces del pecado de rechazo. Y quiero hablar de este tema porque estamos apenas a principio de año.
Estamos comenzando el año y es necesario que nosotros entendamos también que hay muchas cosas que debemos curar, pero que no la vamos a curar fuera de la sangre de Cristo. No la vamos a curar con la televisión, no la vamos a curar con Disney, no la vamos a curar con ningún tipo de entretenimiento que no sea con la salud que brinda la sangre de Jesucristo. Y cuando nos alejamos de la iglesia y cuando nos enfriamos, estamos diciendo: yo puedo resolver mi vida por otro lado, Cristo es solo un entretenimiento, y no es verdad. La gente vive rechazada. Y en la iglesia también hay mucha gente rechazada. De hecho, nosotros es casi imposible de creer, pero si analizamos bien vamos a concluir que todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús fue porque el mundo nos rechazó. Todos los que vinimos a Cristo fue porque estábamos buscando una esperanza que el mundo no nos dio. Y encontramos esa esperanza en Cristo. Pues si el mundo no te dio la esperanza, obviamente el mundo no tenía nada para ti. Sobre todo para llenar tu necesidad y la mía. Yo me crié en la iglesia desde que nací. Mamá es una creyente, mamá tiene 93 años y es una creyente toda la vida. Ha sido una creyente, nos llevaba a la escuela dominical, yo me crié en la iglesia y ella iba a una iglesia, pero luego nosotros íbamos a otra con los jovencitos más contemporáneos y teníamos que ir a las dos iglesias porque antes tú no podías decidir como hoy. La mamá decía por ahí todo por delante y era por ahí todos adelante. El que se quedaba se iba a quedar porque estaba muerto, porque ella lo mató de un fuetazo, pero no porque se quedó, no porque no quería ir. E íbamos a las dos iglesias y nos aprovechó ir a las dos iglesias. Y llegó el momento de decidir, que teníamos que decidir por Cristo. Y decidimos por Cristo algunos, y algunos de mis hermanos no, todavía. Pero yo sentía un vacío en mi corazón desde niño, aún yendo a la escuela dominical, porque no había tomado la decisión. Y yendo a la escuela dominical, y yendo a la iglesia con mamá, y yendo con mi hermana Elsa, la mayor, a la otra iglesia donde ella pertenecía, pensé que yo era de Dios. Pero cada vez que iba a dormir, sentía un vacío en mi corazón y me preguntaba: ¿y si muero hoy? ¿A dónde voy? Mamá hacía un devocional antes de nosotros dormir. Y yo siempre le decía a Dios: Señor, no me permita morir hoy, mañana te acepto. Pero mañana se me pasaba el día en la escuela y los juegos de la escuela y no lo aceptaba. Y así pasé años. Hasta un día que alguien predicó al lado de casa, un pastor llamado Eduardo Félix. Una vecina me fue a buscar y yo acepté a Cristo ese día. Nací de nuevo y a partir de ahí se fue el miedo en mi vida. Ya decía: Señor, ahora estoy preparado. Cristo fue la esperanza que yo buscaba, la encontré en Él. En este mundo no hay esperanza ni solución para tu problema. En este mundo vamos a encontrar que cada gente tiene un problema que resolver y que cada persona en el mundo lo puedes ver en Walmart, lo puedes ver en Publix, lo puedes ver donde quiera que lo vea, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y cada persona tiene una ansiedad que quiere resolver. El problema es que lo resuelven de diferentes maneras. Nosotros hemos decidido que nuestros problemas estén en las manos de Dios. Pero no obstante, todavía hay muchas cosas que resolver entre nosotros. No obstante a que hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, todavía hay algunas cosas que resolver. Todavía hay conflictos entre pareja, todavía hay conflictos entre los hijos que no entienden a los padres. Todavía hay muchas cosas en la familia cristiana. Eso significa que debemos seguir sumergiéndonos en la sangre de Cristo para que Cristo siga haciendo la obra y perfeccionándonos hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Puede haber mucho problema en este mundo, pero lo cierto es que nosotros estamos en él todavía. Somos parte de él y tenemos algunos de esos problemas como creyentes. Las autoridades de Connecticut, una de las cosas que llama mi atención es que dijeron, la respuesta que ellos dijeron: no sabemos qué llevó a ese joven a hacer eso. ¿Cómo es que no saben? En primer lugar, el pecado.
En segundo lugar, una gran disfunción en la familia, que aún familias creyentes las tienen. Y eso lo digo porque yo estuve analizando en estos días asesorando una tesis de una universidad que un estudiante se iba a graduar y me tocó asesorar la tesis y él hizo la tesis sobre el divorcio. Y ahí tuve que leer varias tasas de divorcio en varios lugares. La más alta está en Noruega, 78%, pero Estados Unidos tiene más de 60% de tasa de divorcio. Pero no solamente eso, que la misma tasa de divorcio que hay en el mundo es la misma que hay en la iglesia evangélica. ¿Qué significa eso? Que parece que no somos diferentes. Deberíamos, pero parece que no. Eso significa que para el creyente de hoy, el rechazo todavía es una opción. Rechazar a los hijos es una opción. Rechazar a la esposa es una opción. Rechazar al vecino es una opción. Rechazar la iglesia e irse a otro lugar es una opción. Y es una opción. Porque yo tengo un amigo o unos amigos, somos hermanos en Cristo, no nos hemos tratado tan cerca, pero yo he visitado su iglesia, nos conocemos, porque ellos son de Guatemala, aman mucho y van mucho a República Dominicana, son dos pastores que son gemelos, los pastores y firman Díaz, los pastores Díaz allá en Orlando, tenían una iglesia de casi 800 personas, se metió un mesiánico y le desbarató la iglesia, le quedan menos de 100 personas. De esos que se meten con pequeñas palabras supuestamente sabias a pescar en río revuelto. Le desbarató la iglesia. Una iglesia próspera, bendecida, pero dejaron una brecha. ¿Y sabe qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que aún nosotros en la iglesia muchas veces no nos fortalecemos de tal manera que rechazamos la misma iglesia que nos vio nacer de nuevo y nos vamos. Yo decía, pero ¿por qué se fue tanta gente? No podía entender cómo una iglesia tan fuerte y tan vigorosa en Orlando pudo destruirse de esa manera. Porque la gente está adaptada al rechazo, ha sido rechazada y también se complace en rechazar. Estoy diciendo entonces que si la familia se destruye es porque hoy por hoy nosotros estamos más dispuestos a decir adiós que a negociar. Estamos más dispuestos a dejar los hijos que a quedarnos. Estamos más dispuestos a ser orgullosos que a ser humildes. Estamos más dispuestos a ser rebeldes que a humillarnos y a contritar nuestro corazón. Estamos más dispuestos a escuchar al mundo y al diablo que al pastor y a Dios. La iglesia entonces tiene un problema de rechazo. Nosotros aquí sentados, aunque estamos cantando, parecemos angelitos con aureolas de ángeles sobre la cabeza. Eso es cierto, pero dentro de nuestro corazón es posible que hayamos sido víctimas de rechazo en el mundo. Rechazo que es un pecado diabólico que Dios aborrece. Y estamos en la iglesia y muchas veces hay problemas con nuestros hijos, con la pareja, con la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que nos sale? Me voy. Para muchos negociar no es una opción. Me marcho. Y se van yendo y van abandonando los hijos. Y yo conozco al menos, yo llegué temprano hoy, quise cogerle adelante a la I-4 para que no me traicionara con el tiempo. Y me parqué cerca de un negocio cerca de aquí y me puse a meditar. Y entre los casos que yo conozco, encontré tantos casos de personas que se fueron, de hombres que se fueron, y voy a decir de hombres, porque cuando una mujer se va y abandona la casa ya es porque es demasiado, pero a los hombres les es más fácil. De hombres que se fueron, incluyendo algunas familias, y luego vinieron a morir donde las personas que ellos abandonaron. Conocí un primo de mi padre que se fue. Y cuando vinieron a conocerlo, sus verdaderos hijos, los que él abandonó, ya le había tenido, me dijeron los hijos, ya teníamos 7 hermanitos nuevos por ahí, pero vino a morir. Vino a morir y lo enterraron aquellos que él abandonó, porque ni siquiera los otros le hicieron caso.
Tengo el caso en Orlando de un hermano, en Kissimmee, de un hermano de la iglesia, que él sale de la iglesia todos los domingos. ¿Y dónde va? No le da tiempo voy a atender a mi padre. Porque el padre está viviendo donde la madre de él, que fue la primera esposa de ese hombre, y cuando tuvo esos hijos los abandonó, se fue, hizo toda la diablura del mundo. Ahora tiene demencia, Alzheimer. ¿Quién lo pudo recibir? Y no solamente eso, ni siquiera la pensión le alcanza para pagar un home, un auspicio de eso. No le alcanza la pensión. Pero ahora ellos se están tragando todo el mal. Él vino a morir donde ellos, nadie lo quiere recibir. Conocí otro señor que me decía y decía con dolor en el alma, yo no sé por qué si mi padre no me quiso declarar y nunca quiso darme su apellido porque no quería que su otra familia supiera que yo era hijo de él. ¿Por qué ahora vino a morir donde mí, a quedarse conmigo para que yo me trague toda su enfermedad? Y le dolía. Ese mismo hombre lloraba y me decía, es mi amigo él, y me decía, la única vez que iba a conocer a mi padre, yo tenía de 12 a 9 años. Y mi padre me dijo que venía de Puerto Rico a Nueva York, y como yo vivía en New York, mi madre me puso bien hermoso y me llevó al aeropuerto porque iba a conocer a mi padre. Pero mi padre andaba con una de su familia, de la familia dorada de él, de la principal, y me pasó por el lado y no quiso saludarme para que su familia no se dieran cuenta que yo era hijo de él. Y me quedé en el aeropuerto deseando que él me diera un abrazo. Y nunca mas ahora viene a morir conmigo para que yo cargue con todos sus problemas. Pero él como creyente lo recibió. El pecado del rechazo. Por el rechazo la sociedad sufre grandes males, pero demos gloria a Dios que aunque por el rechazo la sociedad sufre grandes males, por Cristo la sociedad sufre grandes bendiciones. Por Cristo la sociedad tiene grandes bendiciones, porque ahora hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de luz, hay un mensaje de amor, hay un mensaje de aceptación, hay un mensaje de perdón, hay un mensaje de receptividad, hay un mensaje de bendición para todo aquel que anda perdido, sin amor, rechazado. Ven que Cristo te acepta. Hoy vivimos en una sociedad que hace todo lo contrario a lo que son los votos matrimoniales. Y no solamente eso, que es hasta que la muerte nos separe. Ahora cualquier cosa lo separa. Lo más mínimo separa. Una pajita, no hay que soplar mucho y se separan los matrimonios, dejando a los hijos abandonados. Le decía, yo predicaba en una iglesia de mi primo en Allentown la semana antepasada o la antepasada. Y yo cité algo que le dije a un pastor amigo. Porque para información de ustedes, me avergüenza y me duele decir esto, pero no lo puedo ocultar. Casi toda la promoción que terminó conmigo el seminario, en el 70 y pico, 81 por ahí, se han divorciado. Estoy hablando de toda la promoción de pastores que terminaron conmigo. Cuando yo veo eso me da miedo. Digo, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está la oración antes de decidir? ¿Dónde está el ayuno? ¿Dónde está el retiro espiritual? ¿Qué pasó? Y a veces, honestamente, que hay momentos en que si no tuviera seguridad en Cristo, me hicieran ver ellos como que soy yo el que estoy mal porque permanezco todavía en el matrimonio. ¿Y sabe qué yo digo? Pues que vive el matrimonio y que muera Carlos para gloria de Dios. El problema es que queremos que yo viva y los placeres míos y yo. Y Cristo dice todo lo contrario y Juan dijo todo lo contrario. Es necesario que yo mengue y que Él crezca para gloria de Dios. Pero hoy día destruimos todo sin importarnos. Y por eso muchos de nosotros estamos muchas veces reproduciendo y replicando cosas
en la casa y en la familia nuestra que no sabemos de dónde vienen. Yo atendía a un jovencito, una familia que el pastor Rafael Alcántara conoce muy bien. Y yo atendí a ese jovencito porque la madre me lo llevaba porque él no quería saber de la madre. Y no olvido las palabras, hay dos cosas que recuerdo de él. Su afabilidad, su amabilidad, era tan dulce que yo a veces decía, wow, cuando yo veo a un joven dulce, yo que sea, ¿por qué no es hijo mío? Porque a mí me fascina compartir con los hijos y mis hijas. Tengo 3, los dos grandes no quieren caminar conmigo. De hecho, la grande es contable y no me gustan los contables porque controlan mucho, pero ya usted sabe. Pero la más pequeña se va conmigo. Si yo voy a pescar, la más pequeña, Carla, de 17, se va conmigo. Papi, voy contigo. En estos días me fui a dar clase a Pensilvania y con ese frío, papi, cómprame el ticket, me voy contigo, y se fue conmigo. O sea, entonces cuando veo cualquier joven, digo, wow, ¿por qué no es hijo mío? ¿O por qué no es hija mía? Sobre todo las hembras, me gusta tener hijas hembras. Son más dulces con los padres. Pero ¿sabe qué? Si recuerdo una cosa de ese joven, era su dulzura. Bien dulce, bien amable. Hasta me abrazaba, solamente por yo ser consejero. Recuerdo eso, pero recuerdo otra cosa. I hate my mom. And I'm waiting for the time to leave home. Odio a mi madre y estoy esperando cumplir los 18 para irme. ¿Qué pasó ahí? Yo no entendía qué pasó, pero en un tiempo investigué y cuando investigo simplemente él me confiesa, fui abandonado por mi padre. Mi padre era un militar y se fue y luego que vino ni caso me hizo después que vino de la guerra. Me crió una persona que era mi padrastro que me dio mucho amor y yo amo a ese hombre que me crió. ¿Y sabe qué? Mi mamá lo cambió por otro. Ahora trajo uno que solo lo acusaba. Y que solo le decía, tú no arreglas tu cuarto, tú no sirves, tú no vas a llegar a nada, tú no eres buen hijo, tú no eres esto. Y muchas veces nosotros los padres, cuando hemos sido rechazados, criamos a nuestros hijos así, solamente viendo los errores de ellos, pero no vemos que están estudiando y no vemos que vienen a la iglesia y no vemos que son obedientes. ¿Sabe qué? En primer lugar, quisiera que veamos que el pecado del rechazo trae dolor y amargura. Trae dolor y amargura. Estamos en una sociedad obviamente posmoderna que pasamos el modernismo y los hombres, los impíos pensaron que en el modernismo, cuando llegó el modernismo, pensaron que iban a descubrir todo, las curas de las enfermedades, todo. Hoy por hoy hay más enfermedades que antes y cualquier simple gripe anda matando gente y el hombre no ha resuelto nada. Entonces el hombre pasa a esta época posmoderna sin haber resuelto los grandes problemas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? El hombre no sabe. Esa respuesta solo está en Cristo Jesús. Somos una sociedad postcristiana, llaman los escritores de hoy. ¿Qué significa postcristiana? Que un cristiano de hoy ni siquiera se parece ni lejos a kilómetros de un cristiano del primer siglo. ¿Sabe qué dijo C.S. Lewis? C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que Disney llevó a película. C.S. Lewis fue un cristiano muy bueno. Y escribió 7 libritos hablando de Jesucristo el Rey, que es lo que Disney lleva en las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis dijo estas palabras. Las cosas que hacen los cristianos evangélicos de hoy, aún para los impíos de aquel tiempo, era vergonzosa. Oiga eso. Cosas que nosotros hacemos hoy, aún para los impíos de aquel tiempo, eran vergonzosas. Y los creyentes de hoy nos comportamos muchas veces peor que un impío de aquel tiempo. Sobre todo en este aspecto, rechazando.
Y el rechazo se mete en nuestra familia. Y más de un 60% de los hijos en Norteamérica se está criando con una tía, con una abuela o con alguien que no tiene nada que ver con su familia. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cristo dejó la iglesia o la iglesia dejó a Cristo? No, la iglesia se está alejando de Dios. Por eso es necesario permanecer en la palabra de Dios. Es necesario permanecer donde Dios te hizo nacer. Es necesario permanecer en tu iglesia. Es necesario permanecer firme en donde veas que la vida de las personas que te predican son vidas que se parecen cada día más a Cristo Jesús. Hay mucho comercio en la iglesia de hoy. ¿Y sabe qué? Cuando nos alientan los oídos a nosotros, porque todo el mundo anda buscando palabras bonitas, canción para sus oídos. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Cuidado. El pecado del rechazo siembra amargura y dolor en la familia. Pero Cristo, según dice Isaías 53, vamos a Isaías 53, el capítulo 53 y el verso 10. Miren qué hizo Jesucristo. Isaías el capítulo 53, verso 10 al 12. Dice la palabra de Dios: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. ¿Saben qué hizo Cristo? Diferente a los líderes de hoy que quieren acabar con nosotros, Él se dio por nosotros. Él se dio por ti. De manera que, como dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo, ¿quién me recogerá? ¿Quién me recogerá? Jehová me recogerá. Y me va a recoger no porque yo tenga nada que darle, sino porque me ama con amor eterno. Por tanto, si tú has sido rechazado, no importa, porque dice el Señor que no importa aquel que haya venido a Él y haya dejado padre, madre, Él le dará 100 veces más. Una cosa que tenemos que preguntarnos: ¿quién mató los 20 niños y las 6 personas de Sandy Hooks Elementary School? ¿Quién mató? Adam Lanza las mató. Pero ¿quién dio la orden? El padre dio la orden el día que abandonó el hogar. ¿Quién dio la orden? El padre dio la orden el día que abandonó el hogar. Por tanto, cuando usted deja de querer a su madre, deja de querer a su padre, cuando el padre deja de querer a los hijos, deja de querer a la esposa y se divorcia de todo el mundo, porque a veces tienen problemas con la pareja, pero se divorcian de los hijos también. Está dando la orden, ¿sabe qué? De que sigan los tiroteos. Y todos esos tiroteos son de personas que han sido rechazadas en algún momento de su vida. No saben ni siquiera de dónde vienen lo que han hecho. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos terminan matándose a sí mismos. En otras palabras, el joven Sandy Hooks mató a su madre que lo crió solo y le permitió tener todas las armas que él pudiese tener. Tenía un arsenal en la casa. Mató a su propia madre que lo amó y se dedicó a él. Pero no solamente se vengó de su padre, se vengó de la sociedad. ¿Y saben qué hizo? Tomó el ID de su hermano mayor, que es un joven educado y es profesor también. Tomó el ID de su hermano mayor y lo tiró en el lugar del hecho. Cuando la policía llegó, que encontró el ID de ese joven, ¿qué dijo? Fue él, y el joven estaba trabajando. Dijo: yo no sabía que él me había sacado el ID de mi bolsillo, de mi cartera. Estaba enojado contra todo el mundo, por eso se suicidó. También estaba enojado con él mismo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién dio la orden? Un padre que se alejó y se fue. Un padre que no le escribió una carta a un hijo o una hija. Un padre que no le dio un beso y un abrazo a su hija. Cuando los padres hacen su papel, los hijos no tienen que inventar con eso de quién soy y que de qué sexo soy cuando están grandes. No, señor. A mis hijas saben que son princesas. Mis hijas son princesas. Yo las abrazo, las beso, las visito, les llevo flores, le doy todo lo que hay que darle como padre. De manera que no van a tener confusión. Porque saben que son mis princesas.
¿Y sabe qué? El pecado de rechazo obstaculiza la unidad familiar. ¿Y cuándo es que comenzamos a ser rechazados? Y tenga cuidado porque a lo mejor usted está aquí, yo no le digo que no lo busque, buscando el sueño americano. Hace rato que yo encontré el sueño americano. Cuando yo encontré a Jesucristo, ya yo encontré todos los sueños posibles. Hace rato. No le digo que no siga buscando una casa, un trabajo, un carro, pero tenga cuidado que cuando uno se vuelve muy próspero, entonces se olvida de Dios con facilidad. Y no significa que no debamos tener las cosas necesarias. Yo trabajo para las necesidades. Dios suple necesidades, no lujos. Yo llegué a la casa de una joven que asistía, que era miembro de la iglesia que yo pastoreaba en ese tiempo, y la voy a visitar a Washington, y me dice, yo soy hija de rey, como tal, yo soy hija de rey, me voy a comprar un Mercedes Benz del año. Le digo, bueno, espero que cuando tenga problemas llame al rey y él te responda, porque ese es el problema. Si Dios no te mandó, Él no te responde. Tú vas a pagar por eso. Alguien diría, y cuando le digo que tengamos cuidado, es que alguien diría, bueno, pero estamos aquí, todas las cosas aquí están fluyendo bien. Tenga cuidado. The same day that the Virginia, déjeme decirlo en español, el mismo día que el Congreso de Virginia, oigan eso, préstenle atención a esto, el mismo día que el Congreso de Virginia estaba aprobando el aborto, aun cuando al niño le falten de 3 a 5 días antes de nacer. Ese mismo día, y ahora esto es lo grande, pastor, ese mismo día estaban aprobando una ley to protect the butterfly caterpillar, para proteger los gusanos de las mariposas. ¿Cómo es posible que el mismo día tienen una ley que le permite a la gente matar los niños aún 3 días antes de nacer, y están aprobando una ley para proteger los gusanos de mariposa? ¿Sabe qué significa? Que le están diciendo, el Estado es el primero que le está diciendo al ser humano, tú no sirves, te estamos rechazando, no nazca. Entonces, un gusano de mariposa merece más protección que yo, aún 3 días antes de nacer. El primero que le dice al ser humano y lo rechaza es el Estado. Entonces ten cuidado, no te confíes del Estado, pon tu confianza en Dios, porque Dios te ama. Yo venía manejando de Chicago y entonces compramos un vehículo en Chicago, fuimos a buscarlo, me fui en avión por la mañana y para traerlo manejando, y cuando venía me paro en Virginia a echar combustible en alguna estación. Y se le ha parado un animalito que le dicen María Palito, que tiene como, parece un palito, pero pica bien fuerte. Y se le paró en el carro a una señora. La señora salió corriendo, una anglosajona, y dice, no, yo no me acerco porque muerde muy duro. Y me dice, tú lo puedes espantar. Yo no conocía la ley de Virginia y agarré un ramo que tenía ahí que lo iba a desbaratar como en 20 pedazos. Cuando yo agarré el ramo, me dice ella, detente, si lo matas te echan 20 años de cárcel. Y yo hice así, pues aléjalo tú, yo me voy. Todavía yo llegué y a las 2 semanas me daba pesadilla de escuchar esos 20 años. ¿Qué? Pero no hay una protección para los niños que van a nacer. El que lo aborta no le echan 20 años, lo premian, le dan fondos. ¿Saben ustedes que en estos días yo tengo una amiga que trabaja en el distrito escolar, en un distrito escolar, no la voy a meter en rojo, en un distrito escolar de aquí de la Florida, y me dice ella, sí, hay mucho dinero para todos aquellos jóvenes que se desvían, que no quieren ser ni varones ni hembras, hay un fondo grandísimo acumulado en el distrito que lo pueden usar, y si tú vas a trabajar con ellos, te dan mucho dinero para que trabajes con ellos. ¿Qué están haciendo? Incentivándolos. Pero entonces los programas básicos de la escuela lo quitan. El rechazo es desde que nace, antes de nacer. Antes de nacer te están rechazando. En tercer lugar, el rechazo nos impide expresar un amor incondicional a Dios.
¿Y sabe qué dice Malaquías 2:16? Yo Jehová, que aborrezco el rechazo, aborrezco el repudio. El Señor aborrece el repudio. No es que no hayan razones para que te vayas de la casa. Pueden haber 1000 razones, pero una sola razón pesa más que toda para que te quede. ¿Sabe qué? Que Dios dice que Él aborrece el repudio. No es que no haya razones para que te largues y tuviera 20 kilómetros de ahí. Hay muchísimas razones. A veces uno dice, bueno, como una palabra que hay en mi país que se llama degaritarse, que yo digo, agarro todo y me degarito y no regreso jamás. Pero, ¿qué te dice Dios? Dios te dice, humíllate. ¿Qué te dice Dios? Búscame en oración. ¿Qué te dice Dios? Contrita tu alma. ¿Qué te dice Dios? Porque Jehová atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Humíllate ante tu Dios. Quédate. Quédate. Que total, que esta leve tribulación que estamos sufriendo en este cuerpo es momentánea. Tenemos un excelente peso de gloria en los cielos que es eterno. Y dice el Señor, a través del apóstol, que este sufrimiento que tenemos, y ahora estamos mirando por espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara. Dice que el sufrimiento que tenemos es pasajero, pero que la eternidad gloriosa que Él nos promete está por llegar, pero es solo para aquellos que permanecen en Cristo. No para el que flaquea y lo abandona todo. Es posible que simplemente tú tengas razón en lo que dice, ella es de tal manera, ella es de tal forma, pero mire, no necesariamente es lo que ella es de tal manera y que ella es de tal forma. ¿Y tú de qué forma eres? Eres una papita, eres suave. Sí, porque tenemos el juicio de los demás, pero ¿y cuando nosotros nos evalúan? Imagínense que cuando yo me metí a hacer la maestría en terapia de familia en la universidad, yo me metí porque yo no entiendo a mi esposa, yo no sé qué pasó. Me metí y a las 2 semanas me di cuenta que el problema era yo. Por poco me voy de la universidad porque dije, yo no vine para que me digan que yo era el problema, pero era yo el problema. Entonces buscamos el problema en el otro. Y acostumbramos y trabajamos con nuestra familia en el rechazo. Dios no quiere que trabajemos de esa manera. Y sabe que cuando un padre o una madre, un padre le dice a la mujer, mira, aborta porque yo no estoy preparado para tener ese hijo. Y finalmente el niño nace. Y sabe qué, entonces la madre le dice, tú fuiste un hijo no deseado. Pero no solamente tú fuiste un hijo no deseado, le dicen más, le dicen no debiste nacer, tus hermanos son mejores que tú no vas a lograr nada en esta vida, tú eres un fracaso, eres igual a tu padre que no sirve, eres igual a tu madre, una rebelde, una que es desobediente, eres igualita a la familia de tus padres, todos son unos fracasados. Cuando le dicen hacia los hijos, ¿dónde lo están poniendo? O quizás a lo mejor no se lo dice, pero te vas y abandonas la familia y hace otra familia y te cría como una amiga que tengo que se crió. Pero ¿sabe qué? El padre fue y hizo otra familia y a la otra familia le dio de todo y ella se crió y me dice que se crió pensando que aquellos hijos valían más que ella y que ella no valía nada. Porque el padre sí tenía tiempo para aquello, tenía de todo para aquello, pero no tenía nada para ellos. Quizá no se lo diga, pero haces algo que le da a entender que no sirven. Y a lo mejor en nuestra vida sufrimos en algún punto. Alguien nos dijo, bueno, te vas a criar, alguien nos llevó en algún lugar, te vas a criar allá. No te vas a criar conmigo porque no puedo tenerte conmigo. Y por el pecado de rechazo venimos a la iglesia, muchos de nosotros, y cosechamos estos 3 problemas. Perdón, hay 4 problemas que se cosechan del pecado de rechazo. En primer lugar, el orgullo. La persona rechazada puede darse una persona orgullosa, sumamente orgullosa. ¿Sabe qué? Salmo 138, 6 dice que Dios no soporta al orgulloso, porque el grande solamente es Dios. Al lado de Él, nadie igual que Él. Jehová atiende al humilde y mira de lejos a quién. Punto.
Por tanto, entonces, si te desvía por el camino del orgullo, vas a ser derribado por Dios, porque Dios no acepta competencia. Él es Dios para siempre, el que habita en la altura y la santidad, el Dios eterno, y Él lo dice: yo Jehová que habito en la altura y la santidad, cuyo nombre es el Santo. No te va a soportar si te vas por el orgullo. En segundo lugar, yo quiero que veamos Deuteronomio, capítulo 8, para que vea qué es lo que pasa, cuándo surge el orgullo y qué es lo que pasa con el orgulloso. Deuteronomio 8, 11 en adelante dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 11 en adelante dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Recuerdan que le hablé del sueño americano? Tenga cuidado, no es malo, pero tenga cuidado. No suceda, dice el 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca, ¿qué? Tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Que cuando prospera, dice: no, si esto me lo gané yo. Y llegamos los hombres a la casa diciendo: yo mantengo esta familia, yo hago esto, yo soy el que pago esto, yo soy el que aquello, y hay que atenderte como un rey. Tú no haces nada, el que te da la fuerza para todo eso es Dios. Eso dice este verso. Eso dice este verso. Entonces, a ese hijo que le han dicho de todo, o esa hija, llega el momento en que un día dice: tengo 30 años, no he logrado nada de lo que han logrado mis amigos. Mi padre tenía razón, no sirvo para nada. Mi madre tenía razón, soy un bueno para nada, no debí nacer. ¿Sabe qué? Y me dicen, como me dijo un joven. Hay un joven que me dijo: intenté quitarme la vida y no pude, ni para eso sirvo. Qué triste. Mediten bien en esto. Estoy diciendo que mientras nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios, que somos privilegiados porque Jesucristo nos ha salvado y nos ha traído a redil y nos ha traído a tener pastor, a tener familia espiritual y nos ha dado vida eterna. Hay mucha gente en su casa pensando quitarse la vida porque creen que no valen, y a esa persona nosotros tenemos que decirle que sí, que el valor de ellos es igual al valor del Hijo de Dios, porque Dios el Padre dio al Hijo de Él por ellos. ¿Cuál es el valor de ellos? Alto, bien alto, la sangre de Cristo. Pero no lo saben. Entonces tú y yo tenemos que hablarles. Tú y yo tenemos que decírselo. Pero si tú y yo también nos envolvemos en buscar cosas de este mundo y cosas de este mundo y cosas de este mundo y en afanes de este mundo, y los pleitos en la pareja y la familia son por vanidades de este mundo, no, que el iPhone mío es el 8 y que eso está anticuado, que es el 13 que quiero, no, ya salió el 15, es el 15, si no es el 15 no me lo dé. Y entonces hacemos un asunto diabólico en la acción de gracia, que hacemos tanta comida que todo el mundo sabe que no se la va a comer toda. Y llega el 25 y ponemos tantos regalos, y algunos salen enojados porque ese no era el regalo que yo quería, porque no buscaron el que yo dije, porque no me adivinaron. Tenía que ser adivino para, como me dijo alguien me dijo: antes de regalar, pregunta por favor. Yo dije: no, pues entonces no es un regalo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma llega a acostumbrarse al mundo.
Y llega a acostumbrarse de tal manera que nos envolvemos en las cosas y en el bendito Black Friday, que yo no sé qué tiene de Friday o de qué sé yo, pero nos envolvemos en todo eso y hacemos un afán que gastamos hasta los diezmos y las ofrendas de la iglesia en diciembre bajan y en enero bajan también, porque enero y febrero lo cogemos para pagar los excesos de diciembre. ¿Sabe por qué? Porque nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos. Y Cristo es el menos mencionado el día de Acción de Gracia. ¿Ha visto usted un anuncio de televisión mencionando Acción de Gracias a Dios? ¿Han puesto la palabra Dios? Pero cuando Dios hizo el milagro que los indios le enseñaron a los puritanos que llegaron a producir comida, y cuando Dios hizo el milagro por el cual se celebra la Acción de Gracia, sí le dieron gracias a Dios, porque esos sí eran cristianos. Roger Williams, el fundador de Providence, el fundador de Massachusetts, el fundador de New Haven, el fundador de Connecticut, o sea, esos eran cristianos puritanos y le daban gracias a Dios. ¿Saben qué estamos nosotros? Corriendo, como dice el apóstol Pablo. Tengan cuidado, que no corran así sin sentido. Corran de tal manera que lo alcancen. En segundo lugar, después de orgulloso, una persona puede ponerse rebelde. La persona rechazada se puede poner rebelde. Y en tercer lugar, la persona rechazada se aísla. Se aísla la persona rechazada. En cuarto lugar, la persona rechazada siempre quiere venganza. Recuerden cuando el padre de Esaú rechazó la comida que Esaú le trajo. Las palabras de Esaú fueron: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Y saben qué? Jacob se pasó mandándole regalo y regalo cuando venía regresando para que no lo mate. La persona rechazada se vuelve orgullosa, se vuelve rebelde, se vuelve solitaria, se aísla y se vuelve vengativa. Y cuando venimos a la iglesia y el Señor nos salva, entonces nosotros queremos que en la iglesia las cosas sean como nosotros decimos. Y comenzamos a decir: aquí no me escuchan, aquí no me prestan atención, aquí no esto, aquí no lo otro. Y comenzamos a decir, a cambiar. Entonces, yo le tuve que decir una vez a un hermano: mira, vete, planta una iglesia. Le dije yo a un hermano: planta una iglesia, que el año que viene yo te voy a pasar por al lado y te voy a cantar ¿cómo te va, mi amor? A ver si es fácil. Sí, de afuera, pastor, yo le voy a cantar y voy a mirar a ver si es fácil. Porque se me paró en el púlpito ese hermano y me dijo que a él no le escuchan y que a él esto y que a él, y se rebeló y se quería llevar un diácono y se quería llevar media iglesia, se llevó su esposa y Eso es que venimos rechazados. Venimos rechazados. Y los problemas de rechazo los somatizamos en la iglesia, porque en la iglesia nos aman. Entonces muchas veces el enemigo comienza a usar eso. En la iglesia tú tienes que darte cuenta de lo siguiente. Tienes que darte cuenta de lo siguiente, que Dios te ama, pero Dios tiene su señorío sobre ti. No eres tú que manda, no soy yo que mando. El señorío de Cristo es que manda en la iglesia. Yo me encontré con un joven, muy amigo, nos hicimos muy amigos. La primera vez que yo lo vi, ese joven, él me dijo como que él me había visto en un sueño. Yo me vi con ese joven de repente y él me dice: yo lo conozco a usted de algún sitio. Y me dijo: yo lo vi en un sueño anoche. El Señor me lo presentó en un sueño. Y yo, tomando la palabra de él, dije: bueno, por algún propósito fue. Yo comencé a hablar con él. Y le dije: háblame de ti, háblame de tu familia. Cuando le digo háblame de tu familia, comenzó a llorar. ¿Sabe cuáles fueron las palabras que me dijo? Me dijo: mi padre nunca me ha querido. Cuando yo estaba pequeño, y me dijo: mi madre siempre ha creído en mí, pero mi padre nunca me ha amado. Y cuando yo estaba pequeño, yo tenía una pesadilla en mi cuarto y me fui corriendo para el cuarto de mi papá, y mi papá me lanzó para el cuarto mío de nuevo. Cuando yo estaba pequeño, pasó un carrito que vende helado y yo salí a comprar helado. Éramos 2 hermanos. Mi papá me cogió como una ranita por los pies y me devolvió para la casa y me dijo: váyase, que usted no tiene dinero. Y le compró helado a mi hermano. Y él lloraba porque su padre no lo amaba, lloraba. ¿Y sabe cuántas veces él había caído preso? Había caído preso más de 10 veces el joven, según contamos.
aproximadamente. Y yo le decía, pero ¿por qué tú caes preso? Yo quería saber. Y él me decía, no sé. Y yo le dije, parece que tú estás buscando el amor de alguien. Estás tratando de ser rebelde para llamar la atención de alguien. Entonces yo lo guié y le dije, mira, hazle una carta a tu padre. Hazle una carta a tu padre que contenga que esto, que tú lo amas, que tú lo perdonas, que tú aquello, que tú... Y hicimos una carta. Y cuando él hizo la carta se le envió al padre. El padre leyó la carta y se puso a llorar. Y lo mandó a buscar y se reunieron y se perdonaron unos a otros. Ahora viven juntos. Ahora viven juntos. Luego la madre vino a conocerme. Y conocí la madre. Y son él y el padre un solo ahora. Hay un casito más que quiero mencionarle. Y es el caso de una señora, la cual el matrimonio estaba en las últimas, pero ella no sabía por qué. Entonces cuando yo comienzo a hablar con la señora, porque ella se siente... Tuvo 2 hijas, luego se casó, tuvo 2 hijas, se divorció, se casó con otro señor. Y el señor es muy noble, excelente. Pero el matrimonio no va bien. Y cuando hablo con ella, que le pido que me cuente esa historia, me dice, bueno, a mí me regaló mi padre. Mi padre me llevó donde una tía, a un campo. Y cuando me llevó donde la tía, me dejó ahí, mi tía me hizo ponerme ropa todos los sábados. Porque mi padre venía de San Juan a ese campo a jugar gallos. Y mi tía me decía, cámbiate que tu padre te va a pasar a ver. Y así me pasé el resto de mi vida cambiándome todos los sábados. Mi padre venía a jugar gallos y nunca me pasó a ver. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué? Ahora a ella le es imposible convivir con un hombre. La condujimos a que perdonara a su padre. Y entonces ella dijo, yo no entendía que era por eso que lo hacía. Había de todo en la casa, pleitos, golpes, de todo. ¿Quién la dañó a esa muchacha? Aquel hombre que la tiró como si fuera un animalito para que la críen en otro lado. El rechazo. Es posible que tú hayas sido víctima de rechazo. Como yo, es posible que tú hayas sido víctima de bullying. Y quien hace el bullying en la escuela no es el niño que está mejor. Quien hace el bullying en la escuela es aquel que en su casa hay una disfunción y él la está mostrando, queriendo hacerse superior a los otros. Porque él tiene que dar adelante antes que le den a él. Y él le dice a los otros sus defectos antes que le digan los defectos de él. De manera que el que hace bullying es el que tiene el problema en la casa y lo está mostrando. Y quiere hacerte creer a ti que eres tú el que tiene el problema. Es digno de pena y lástima aquel que hace bullying. Y por eso ha habido mucho suicidio. Quiero concluir diciéndote que la solución de todo esto es que Jesús fue rechazado por ti y Jesús llevó tu rechazo. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Él sufrió el rechazo tuyo y el mío. Dice Juan 1:36 que a Jesús le dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Él sufrió ese rechazo. Dice Juan 8:41 que los escribas y los fariseos se atrevieron a decirle a Jesucristo que él era hijo de fornicación, porque ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Y ¿sabe qué? María tuvo que irse del pueblo. Cuando María, yo asumo particularmente que cuando María se fue a visitar a Elizabeth, que se fue por varios meses, era porque no pudo aguantar la murmuración del pueblo. Estaba embarazada, tuvo que salir del pueblo. ¿Sabe lo que es una mujer vivir todo su embarazo? La gente mirándola y diciéndole que antes de casarse salió embarazada. Jesús fue rechazado y la madre de Jesús también fue rechazada. Jesús llevó el rechazo tuyo y mío, lo llevó para que tú y yo tengamos vida hoy día y para que seamos aceptados por el amado en el Señor. Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá.
En Marcos el capítulo 10, verso 33 dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. En Marcos 10, 34 también sigue diciendo lo mismo. Y dice Luke, dice, y se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y le matarán. 3 días después resucitará. En Lucas 18, 31 dice: tomando aparte de los 12 le dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. En otra palabra, me van a rechazar, me van a calumniar, me van a escupir, me van a apoyar el costado, voy a botar toda la sangre, me van a crucificar, pero no voy a renunciar, que se haga la voluntad del Padre. Y todo eso lo hizo por aceptarte a ti, por aceptarme a mí. Yo no era el mejor, a mí me hicieron bullying en la escuela desde jovencito. Porque siempre hay personas con disfunción y con problemas en su casa. Y me hicieron eso. Yo lo sufrí en carne viva. En varios de los cursos de la primaria. Pero entendí que el Señor me amó y fui a los pies de Cristo. Y Cristo me recibió y me abrazó, me dio vida y me enseñó a orar por aquellos que me hacían bullying, para que Él tenga misericordia de ellos también. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ni siquiera le conoció. Y un día se paró frente a Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, si conocieras hoy lo que es para tu paz. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dice en otra porción: a tus hijos como la gallina junta su polluelo, mas no quisiste. ¿Lo rechazaron, sí o no? Ese rechazo lo sufrió por ti, porque Él no tenía por qué hacerlo. Él era el Dios eterno y vivía por toda la eternidad, engendrado como hombre, pero no engendrado como Dios, porque no hay 3 dioses, hay un solo Dios en 3 personas. Pero como hombre nació un día. Pero oigan qué es lo que dice la Biblia: yo te he engendrado hoy. ¿Saben qué? Y ese sufrimiento fue por ti, fue por mí. Posiblemente tú estás cargando en tu familia lo que tus padres hicieron contigo, lo que tus abuelos hicieron, o lo que alguien te hizo en el trabajo, o rechazo, o alguien te trató de una manera como no trataría a los demás. Alguien te traicionó, la persona que menos tú pensabas que te iba a traicionar, te traicionó. Como me dijo un hermano, me dice: yo me crié con un tío y mi tío fue el último que yo pensé que me iba a traicionar y me traicionó. Y él guardaba ese dolor aquí porque el tío lo traicionó. Hay padres que han traicionado, hay madres que han traicionado a los hijos. Los padres traicionan cada día. Hay abuelos que han traicionado. Me llevaron un caso a la oficina de unos abuelos que traicionaron a los niños. Entonces yo le decía: hay que llamar a la policía, yo no tengo solución para eso, la policía. Y me decían: pero es que si lo metemos preso se va a morir en la cárcel. Y yo decía: pero él debió pensar que era su nieta. Hay traición por todo lado, hay rechazo por todo lado. Es necesario que nosotros nos empoderemos y entendamos que la única solución está en Cristo y solo en Cristo. Fuera de Él no hay. Y debemos vivir con las palabras que los salmos nos dicen para encourage us, para darnos valor. Cuando tengas problemas, siempre recuerda que dice la Biblia que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Cuando tengas problemas, siempre recuerda y repítetelo a ti mismo, que aunque un ejército acampe contra ti, no debe temer tu corazón. Cuando tengas problemas, repítete que caerán a tu lado 1000, como dice el Salmo 91, 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. No le tengas temor. Que dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra, en lo que andamos en valle de sombra, como la sombra de una culebra no puede picar, la sombra de un cuchillo no puede matar, la sombra de muerte tampoco puede matar. Es en sombra que andamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Repítete a ti mismo y a ti misma que Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Repítete a ti mismo
que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Repítete a ti mismo que Él es la roca fuerte y tu refugio. Repítete el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. De río su corriente alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie. El rechazo no debe ser lo que te guíe. El rechazo no debe ser lo que dirija tu vida. El pecado del rechazo por quien lo haya hecho no debe ser lo que impida que tú ames a Dios. Sácalo de tu vida. Perdona a quien te haya rechazado, porque ya Dios te adoptó como hijo. ¿Y qué más vale? ¿Vivir lamentándose por aquel que me rechazó o gozándome porque ya un rey me rechazó me aceptó como hijo? Un rey. ¿Y qué rey? El Rey eterno me aceptó como hijo. Ahora yo quiero que tú medites, cierra tus ojos. Porque Dios no nos trae a la iglesia en vano. Dios nunca nos trae a la iglesia en vano. Y yo sé que hay cosas que Dios te ha dicho hoy que quizás tú la puedas escuchar dentro de 5 o 10 años cuando Dios quiera. Pero hay cosas sobre las que tú tienes que meditar. Estamos iniciando el año y no podemos tener un año fructífero y victorioso si cargamos con cosas que debemos perdonar y sacar de nuestra vida. Y yo quisiera hoy, donde tú estás, allí donde tú estás, decirte, ¿a ti también te pasó como a mí? ¿De alguna manera sufriste algún rechazo? De alguna manera en la vida hay una cosita que era pequeña, pero que de vez en cuando te viene a la memoria y te hace sentir la vida como agridulce, que no era normal. Pues entonces, tú necesitas la oración conmigo. Donde tú estás, déjame ver tu mano. Si necesitas la oración, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Solo levanta la mano si necesitas la oración. Dios te bendiga. 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 ¿Necesitas orar? Dios te bendiga. ¿Necesitas perdonar a alguien? Dios te bendiga. Tienes que dejar ir. Tienes que dejar ir esto, porque hasta que no dejes ir, no vas a pasar a la próxima etapa que Dios tiene para tu vida. Dios tiene etapas victoriosas, etapas de triunfo, etapas de crecimiento, etapas de fortaleza en la vida de cada uno de nosotros. Pero hasta que no dejemos ir esas cosas que Él dice que debemos dejar ir, ¿sabe qué pasa? No nos pasa al otro nivel. Entonces puede haber un hermano que llegó ayer a la iglesia y está creciendo mucho, pero tú tienes 10 años estancada en un solo lugar. ¿Quieres pasar al otro nivel? Haz lo que dice Dios. Perdona. Perdona. Y dile, Señor, ni siquiera perdono por mí, sino que perdono porque tú lo dices y quiero ser obediente a tu palabra.